Bienvenidos a todos, mi nombre es Gerardo Blasco, soy egresado acá de la universidad. La verdad que es un placer para nosotros el volver a vernos por lo menos presencialmente. Este es el 9º año del seminario continuo. Los últimos 2 años lo hicimos de manera virtual, si bien eso tenía ciertas ventajas también, ¿no? Aunque fue medio forzado, teníamos la intención realmente de poder vernos y compartir este espacio en donde, más allá de intentar llevarnos todos algún valor agregado, algún conocimiento más sobre la inocuidad y sobre la gestión de inocuidad, como lo hicimos en los 8 seminarios anteriores, también poder compartir, charlar, conocernos, vernos las caras, que no lo pudimos estar haciendo, ¿no? Este año yo soy socio gerente de Tasker Consultores, cumplimos también 20 años y nos pareció también que era muy oportuno. Y bueno, junto a la Universidad Nacional de Quilmes y al CEPIA pudimos organizarlo nuevamente. Le quiero agradecer a todo el personal del auditorio, al personal de todo lo que tiene que ver con el estudio de televisión. Va a quedar grabada el seminario de forma, en principio, íntegra, y después, como todos los anteriores que pudieron ser grabados, van a estar disponibles en la página de internet para los que no pudieron venir, o si alguno tiene un poco a veces un poco más arriesgado y quiere ver de vuelta alguna de las charlas, y espero que les gusten. También queremos agradecer a los sponsors que nos ayudaron para que podamos intentar brindarles, como siempre, si bien es un seminario gratuito, un desayuno. Vamos en lo que es el break de la mañana, a tener café y algunos productos ricos de los sponsors. Así que agradezco a Neogen y a Fargo, Bimbo, el acompañarnos y el poder colaborar para que le podamos brindar este servicio. Quiero comentar que la universidad, como los años anteriores, nombró, ¿no?, el Consejo Departamental de Interés Académico este seminario, lo cual para nosotros y para todos es también un orgullo. Y bueno, vamos a seguir intentando confiar en que año tras año podamos compartir este momento con charlas en lo que respecta a la gestión de inocuidad. En este año se dio también la casualidad que nos acompañan, además de mí, otros 2 egresados de la Universidad Nacional de Quilmes. Va a estar Federico y va a estar Mariela. Bueno, el programa igual lo tienen, pero más que nada le quería dar la bienvenida y le doy la palabra ahora para que comentes por el CEPIA. Dale. Hola. Bueno, gracias por la invitación, Gerardo. Gracias a Paula. Yo soy Claudio González, soy ingeniero agrónomo. Actualmente estoy presidiendo el CEPIA. Y bueno, nos invitaron a poder participar acá en el evento, que entiendo que ya hace muchos años que vienen realizando de manera virtual, como decía Gerardo. Contarles que en esta oportunidad el CEPIA tiene un egresado de esta casa de estudios, el ingeniero Renzo Gaudensi, que es el vicepresidente segundo del CEPIA. Así que contarles que el consejo profesional, que hoy me toca presidir a mí, hace más de 30 años que matricula a los ingenieros y a los profesionales de los alimentos, y hace más de 10 ya que tiene la Comisión de Alimentos, una comisión que ha crecido muchísimo en los últimos años con estudiantes y con egresados que han participado, que han primeramente, obviamente, accedido al derecho del ejercicio profesional con la matrícula y después sumándose a la comisión. Decirles que para el Consejo hicimos el año pasado una evaluación de los ejes estratégicos que el CEPIA tiene que perseguir en el mediano plazo, y dentro de esos ejes estratégicos está la industria alimentaria y está la profesión de ustedes, que tiene que ser revalorizada y que tenemos que recuperar de alguna forma o potenciar, mejor dicho, la capacidad de trabajo de los profesionales de la industria alimentaria. Y ahí un poco es el trabajo que nos hemos tomado, ¿no? Trabajar sobre el sistema de la industria alimentaria y recuperar la capacidad de trabajo, potenciarla, con lo cual, además de estar muy contento y traer los saludos de la institución, les comento esto, ¿no? Que es importante la participación de ustedes en la matrícula, que puedan acceder a la matrícula para poder trabajar, y después que puedan también sumarse a la Comisión de Alimentos y poder delinear las estrategias que el Consejo debe perseguir también para proteger su profesión y sus incumbencias. Así que de mi parte, Gerardo, muchas gracias por invitarnos. Voy a presentar al primer disertante, Federico Luis Martínez Ayé. Como les decía, es ingeniero en alimentos, graduado acá en la Universidad Nacional de Quilmes hace un poco más de 10 años.
Se desarrolla en la industria alimenticia hace 17 años, un poco más ya. Actualmente es responsable de calidad y desarrollo de la firma Parnor, fábrica dedicada a la fabricación de galletas, lo cual está atravesando un proceso de implementación y certificación de la norma FSC 22000, que sé que a muchos de ustedes les interesa también. Entonces, un poco la intención es escuchar sus experiencias. En ese puesto de responsable se desarrolla hace más de 8 años. Anteriormente trabajó como coordinador de calidad en Bolsapel, industria convertidora de envases flexibles, como auditor en Aramark, servicio de catering industrial, y sus comienzos fueron en Calza y en Danica como analista de calidad, ambas industrias aceiteras. Mi nombre es Federico Martínez Allé, yo soy ingeniero en alimentos, graduado de la Universidad de Quilmes, trabajo como responsable de calidad y desarrollo de la firma Parnor. Precisamente estamos atravesando un proceso de lo que es implementación y certificación de la FSC 22000. Un poco la idea y el enfoque cuando Gerardo me convocó a esta charla, a este seminario, es contar más que nada lo que es la experiencia práctica, ¿no? Que a veces pasa que hay a veces un gap entre los conceptos teóricos que a veces uno ve o que entiende y comprende y después lo que es la bajada a la realidad de industria, ¿no? Porque surgen un montón a veces de limitantes de tipo económico, real, viable, viabilidad y demás, ¿no? Así que un poco el foco en el cual voy a hacer en la presentación es en algunas de las acciones que hemos tomado y medidas de mitigación de cara a lo que es el plan de Food Defense, uno de los requerimientos para poder obtener la certificación precisamente de la FSC 22000. A modo genérico, la idea es hacer un pequeño contexto, ¿no?, de lo que es el concepto de Food Defense y a qué está asociado. Principalmente son todas las acciones que nosotros podemos tomar para evitar potenciales actos de sabotaje, de vandalismo, de adulteración, hechos de forma intencional, ya sea por parte de personal propio de la empresa, personal externo, contratistas, alguna persona que se puede infiltrar. Entonces, la idea es explicarles un poco a nivel práctico cómo fue que, teniendo en cuenta los preceptos generales que están detallados, ¿no?, en diferentes tipos de disertaciones que se brindaron al respecto, para llevarlo a la práctica, al menos en la empresa en la que yo estoy trabajando. ¿Cuáles pueden ser estos efectos negativos que genere lo que puede comprometer, digamos, directamente lo que es Food Defense? Bueno, desde problemas concretos de inocuidad, ¿no?, que es en lo que justamente se focaliza la 22000, hasta algunos requisitos o requerimientos propios del sistema de gestión de inocuidad. Cuando se refiere a impacto de negocio y marca, tiene que ver con la imagen de la empresa, porque no todo acto de sabotaje o de vandalismo podría estar necesariamente vinculado a lo que es inocuidad, pero sí podría ir en detrimento de la calidad de nuestros productos y de la imagen de la empresa. Un poco acá lo que traté fue de hacer foco en dos aspectos generales que por requerimiento de norma aplicarían de forma directa a lo que es Food Defense. Como pueden ver, son bastante generalistas, ¿no? Entonces, lo que es importante es, a partir de estos preceptos generales que están detallados, por un lado, en lo que es la 22002 parte 1, vinculado al inciso 18, poder encontrar un sistema y una metodología de trabajo que permita, como es el foco de la norma, hacer un análisis definiendo una escala, digamos, básicamente un análisis de riesgo, ¿no? Y en base a ese análisis de riesgo, que tiene que ser objetivo, documentado y meticuloso, poder establecer cuáles van a ser las acciones que nosotros vamos a tomar de cara a precisamente evitar estos potenciales actos de vandalismo, sabotaje, terrorismo y demás. Adicionalmente a lo que es la 22002 parte 1, hay algunos requisitos adicionales complementarios a estos que ahí están detallados, que tienen que ver con la parte de tanto de lo que es definiciones como lo que son evaluación de amenazas y el plan. La norma, de forma genérica, establece el requisito de lo que es justamente establecer un plan. Ahora, ¿cómo lo llevamos a cabo nosotros? Corre por orden y cuenta, digamos, de la forma de implementación y del análisis elegido. En particular, nosotros lo que hicimos fue, en primer lugar, definir y establecer un equipo de Food Defense.
Por la estructura de la empresa, si bien somos una empresa grande, digamos, esto lo estamos implementando en particular en una de las plantas, a donde trabajan alrededor de 100 personas, lo que es la parte, digamos, de mandos medios, de equipo de inocuidad y demás, está en un proceso de aprendizaje, de adaptación, de formación y demás. Y lo que tratamos fue de unificar diferentes aspectos a tener en cuenta, no solamente en Food Defense, sino en otras cuestiones, en lo que es el equipo de inocuidad. Este equipo de inocuidad nosotros lo formamos de forma multidisciplinaria con diferentes responsables de las áreas que nosotros consideramos que son críticas, digamos, para justamente poder garantizar la inocuidad de los productos que elaboramos, y a su vez hicimos partícipe a algunas personas que por su experiencia, por diferentes aportes que pudieran llegar a hacer, decidimos incorporarlos. Ese equipo de inocuidad de forma transversal participa y realiza también todo lo que son las tareas vinculadas al equipo HACCP y en particular al equipo de Food Defense. Adicionalmente a eso, tuvimos que establecer lo que son los contactos de emergencia. Primero hay que definir quiénes son los encargados de definir las acciones a realizar, el plan en particular, después a quiénes habría que contactar y cómo deberíamos proceder en caso de algún tipo de hallazgo. Una vez establecido el equipo y los contactos de emergencia, empezamos a relevar información. Porque antes de establecer un plan, lo primero que hay que hacer es saber cómo estamos parados, ¿no? Básicamente. Entonces empezamos a hacer una recopilación de históricos, de incidentes previos, del estado general de la planta, de la infraestructura, del personal y una serie de cuestiones básicas como para entender a dónde estamos parados. Habiendo identificado justamente a dónde estamos parados, establecimos un plan de trabajo y efectuamos un análisis de cara a estos requerimientos. En particular, lo que empezamos a trabajar son en acciones de mitigación. Lo primero y fundamental es capacitar al personal. El concepto de iniciativa FIRST, que la tomamos de la FDA, justamente lo que hace es entrenar al personal para que estén acostumbrados a que ante algún tipo de anomalía sean los primeros en dar aviso. Básicamente la primera barrera de contención siempre es el personal, porque son los que están en el día a día. Por más que tengamos cámaras en la planta, haya un sistema de videovigilancia, el primero que detecta algo extraño es la gente que está ahí en el día a día. Entonces, estos conceptos de FIRST, que vienen precisamente de las siglas en inglés, tienen que ver con esto de hacer un seguimiento del plan, inspeccionar las áreas de trabajo, reconocer cosas atípicas, eso es en lo que hacemos mucho foco, justamente asegurar y estar seguro de que los productos van a ser desarrollados conforme a los procedimientos, y por otro lado esto que les comentaba, de contar ante algún tipo de desvío. Adicionalmente a lo que son estas medidas de mitigación vinculadas al personal, se establecieron una serie de medidas vinculadas a lo que es el sitio en sí. Y esto tiene que ver con medidas de seguridad tanto para la parte exterior, es decir, para la parte perimetral, como para la parte interior de la planta, sumado a medidas de seguridad adicionales del personal y también aprender y practicar qué hacer en caso de un incidente, que eso es otro punto fundamental. Realizar simulacros para comprobar después que mi sistema es eficiente y en caso de que no lo sea, poder detectarlo justamente en estas pruebas para iniciar, digamos, una acción de mejora, un plan correctivo y demás. Acá la idea de estas filminas, digamos que son unas 5 aproximadamente, no es que puedan ver en detalle, sino la idea era detallar de forma general cada uno de los puntos que nosotros contemplamos al momento de tener en cuenta las acciones básicas de sitio, ¿no? Un poco de forma genérica, lo importante es la primera columna en la cual se establece, por ejemplo, las áreas a contemplar. A nivel perímetro, por ejemplo, lo primero que tenemos que ver, ¿no? Porque si estamos tratando de que alguien de forma activa o de forma intencional no pueda generar algún tipo de contaminación o algún tipo de alteración de nuestros productos o procesos, algo básico es saber si la parte externa está delimitada en primer lugar. En nuestro caso contamos en la planta en particular de las que les estoy mencionando, cuenta con un cerco perimetral, tenemos un puesto de vigilancia que trabaja todos los días, los 7 días de la semana,
Tenemos 2 vigilantes que lo que establecen son rondas de monitoreo, tanto de la parte perimetral como dentro de la planta. De hecho, para que se hagan una idea, hasta hay unos dispositivos que son como de control para verificar que estos, digamos, personal de seguridad, estos vigilantes, realicen las rondas de inspección y de verificación precisamente con la frecuencia establecida. Queda un registro de eso. Adicionalmente, no solamente tenemos un puesto de vigilancia, sino que todo personal externo que ingresa, ya sea de planta, de Parnor o externo, es detenido, digamos, frenado en la puerta, no es de libre acceso. En el caso de personal de planta, obviamente ingresa con un sistema de fichada con una huella digital, y en el caso de personal externo, para que se le autorice el ingreso a planta, tiene que haber una autorización, digamos, una notificación interna del responsable del sector que convoca a esa persona para que el agente de vigilancia permita el acceso. Más allá de eso, también hay un registro en el cual se deja sentado todo el personal que ingresa. En definitiva, son acciones bastante básicas, pero que tienen que ver que no cualquier persona puede ingresar al predio. Sumado a esto, como les decía, tenemos cámaras, tanto en la parte perimetral como también en la parte interna. Esto es importante, si bien la cámara está filmando todo el tiempo, a veces se utiliza de forma para diferentes usos, ¿no? Pero a modo, digamos, de autopsia, por así decirlo, a posteriori para chequear algún tema. No vinculado a Food Defense, porque la verdad que por suerte no hemos tenido incidentes, pero a veces por algún tema de algún accidente de trabajo del personal o algún tema puntual y específico. Sumado a estas cuestiones, tampoco puede ingresar cualquier vehículo a planta. Para poder ingresar tiene que presentar cierto tipo de documentación. Otra cosa que es fundamental también para poder controlar bien es que haya buena iluminación, tanto en la parte de afuera como en la parte de adentro. Eso también permite que en estas rondas y mismo en las filmaciones de las cámaras y demás se pueda visualizar bien, así que es algo bastante básico, pero resulta de utilidad. El tema también de que el personal esté entrenado, ¿no? Que la gente de vigilancia sepa el rol que cumple, y también tomamos el tiempo para capacitarlos y explicarles que más allá de su rol, digamos, de frenar a la gente en la puerta, tiene un sentido vinculado a lo que es la inocuidad, ¿no? Porque ese es el foco y el corazón de la norma. Más allá de eso, nosotros adicionalmente hicimos un relevamiento general de todo lo que es el sitio, vinculado a lo que son accesos a lugares que puedan llegar a tener desde productos químicos de limpieza, reactivos de laboratorio, cualquier cosa que se pudiera sacar y colocar de forma adrede o intencional. En esos casos establecimos diferentes tipos de controles, desde en algunos casos colocación de candados. Vamos a ver algunos ejemplos con algunas fotitos, hasta, por ejemplo, en la parte de laboratorio tenemos un control, digamos, de acceso electrónico con un código, entonces no cualquiera puede ingresar a la zona de laboratorio en la cual hay reactivos. En particular, en referencia a los reactivos de laboratorio, por ejemplo, nosotros hacemos inventarios mensuales, que no están vinculados necesariamente a Food Defense y que los teníamos previamente por un tema de cedronar y algunas otras cuestiones adicionales, pero que también sirven justamente para establecer un control y saber que no se consumió más de lo que estaba proyectado en función de la realización de análisis, ¿no? Que se hacen en planta. Adicional a eso, a todas estas cuestiones que estamos hablando, la parte de sistemas es muy importante en cuanto a lo que es, por ejemplo, el uso de contraseñas, tanto de lo que son equipos administrativos que tengan información sensible, vamos a decir, como de los mismos equipos. O sea, en la planta tenemos muchas líneas automatizadas, básicamente todas cuentan con su respectivo PLC controlador, y tenemos diferentes tipos de niveles, ¿no? de permiso para acceder, desde lo que son los programas, digamos, supongamos la amasadora, que es automática, tiene cargado la receta. Si alguien quisiera cometer un acto de vandalismo o alterarla o modificar la receta de forma adrede, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque hay contraseñas con diferentes niveles de permiso, de acceso. Hay una contraseña, por ejemplo, máxima, que
a nivel planta, ¿no? Por ejemplo, tengo yo como desarrollo, que yo solamente puedo modificar la receta, no la puede modificar ni un supervisor ni un operario. Hay una contraseña que es para el supervisor que le permite hacer unas modificaciones puntuales en función de alguna necesidad específica que pudiera requerir. Después hay una contraseña que es para el operador, que es algo básico. Y después hay una contraseña superior que tiene el fabricante del equipo, por ejemplo, que solamente ingresa para hacer modificaciones puntuales y específicas. Pero bueno, toda la parte de control, la parte de acceso a equipos, a contraseñas, el tema también de antivirus para evitar, por ejemplo, que alguien externo a la organización de forma adrede y remota acceda a cierta información documental es fundamental. Adicionalmente a eso, una parte clave es el tema de los proveedores, en particular vinculado a lo que es Food Defense. Nosotros, dentro del contacto que establecemos y del análisis que hacemos de todos los proveedores, entregamos anualmente una declaración jurada, que es una carta de garantía, en la que se incluyen diferentes puntos. Uno de los cuales está vinculado a consultarles si cuentan o no con alguna estrategia, algún plan de Food Defense. Algunos lo tienen implementado, de hecho algunos tienen algún tipo de certificación, como por ejemplo la 22.000 que estamos hablando ahora, que es un requerimiento, con lo cual implícitamente lo tiene. Otros no lo tienen. Y en ese caso, bueno, se pondera dentro de lo que es la evaluación de proveedores. En nuestro caso no es un requisito excluyente, pero sí es un punto más que suma a favor al momento de hacer la evaluación de los mismos. Adicionalmente a eso, todo lo que ingresa a planta, no solamente el personal, ¿no? Sino en caso de lo que son materias primas, tiene que cumplir ciertos requerimientos, por ejemplo, en cuanto a lo que es precintado. Esto es fundamental para evitar que, más allá de la garantía que nos brindan los proveedores en función de estas auditorías que podemos hacer nosotros, de esta evaluación que hablamos antes, alguien de forma intencional en el transporte no genere ningún tipo de alteración, ¿no? de la materia prima en cuestión. Así que eso también es importante. Adicionalmente a eso, el tema de cajas que puedan llegar a planta, envíos en particular de moldes, de reparaciones de equipos y demás, todo tiene que estar documentado y tiene que provenir de algún lugar que la planta haya pedido, ¿no? En cuestión. Adicionalmente a eso, el tema de lo que es la parte del control de agua es fundamental. Ahí también después vamos a ver algunos casos puntuales y algunas acciones que hemos tomado, porque es un foco en algunos casos, como era el nuestro antes de todo este análisis que hemos efectuado, de fácil a veces acceso y de fácil contaminación por la implicancia que puede llegar a tener. En Parnor, concretamente, nosotros el agua la usamos tanto para lo que es la elaboración de producto, para hacer el amasijo como componente justamente como ingrediente de producto, y a su vez también para todo lo que es servicio de personal y demás. Pero después de este temita lo vamos a ver de forma particular. El tema es contemplar no solamente la parte de lo que es tanto la captación, en este caso, del agua, sino también todo lo que son los procesos, la distribución interna y demás. Adicionalmente a eso, el tema del análisis que se hizo de lo que es el manejo de personal externo dentro de planta. Hay muchas zonas que hemos colocado y hemos capacitado al personal respecto a lo que es acceso restringido a gente que no pertenezca al sector en cuestión, y en particular después vamos a charlar sobre algunos ejemplos de cómo comprobar esto, ¿no? De que se cumpla, de que solamente pueda entrar gente autorizada al sector, y de qué hacer en caso, o cómo explicarle a la gente que debe proceder en caso de que alguien que no es del sector ingrese. Después pusimos algunas cuestiones generalistas vinculadas a lo que son algunos controles adicionales a considerar, pero bueno, la idea es mostrar algunos casos y algunas fotos puntuales y específicas. Ahí puse una foto aérea de la planta. No se puede, capaz que no se llega a ver bien, pero hay un cerco perimetral que está bien delimitado. Les comentaba que teníamos las alarmas. Tenemos alarma solo para lo que es la parte interna de producción. Tenemos el puesto de vigilancia. El tema de las alarmas y las salidas de emergencia es algo muy importante y está todo integrado, no solamente a Food Defense, ¿no? La planta cuenta con unas 15 salidas de emergencia aproximadamente, las cuales están conectadas directamente con el sistema de alarma del establecimiento. Por un lado, para evitar que gente ingrese
de forma maliciosa, digamos, ingrese o mejor dicho salga sin que sea detectada, pero adicionalmente también para hacer un control del mismo personal, ¿no? Porque justamente una cosa fundamental es establecer bien los flujos de circulación de personal de zona cruda a zona, o sea, evitar flujo de personal de zona cruda a zona cocida. Y bueno, justamente a veces hay algunas salidas de emergencia que si fueran utilizadas de forma no correcta podrían llegar a comprometer lo que es inocuidad mismo, porque esta salida de emergencia obviamente no tienen un filtro sanitario digamos, subsecuente o aledaño, ¿no? Así que bueno, todas estas cuestiones de lo que es el perímetro, la vigilancia, que esté cerrado, que las puertas de emergencia tengan algún dispositivo de alarma, está bueno y lo tenemos. Bueno, el tema de lo que es la entrada principal, esto que comentaba de que se frena todo el personal precisamente que ingresa. El tema de lo que son servicios de agua, es una cosa que implementamos de cara a esta norma, que fue justamente el cerramiento de los tanques de agua. Anteriormente no teníamos un cerramiento en particular. Eso generó, digamos, el análisis, la detección del punto de debilidad y establecimos como una jaula, digamos, con candado. Una cosa fundamental también del tema de los candados y las llaves que evitan que ciertas personas no puedan ingresar a algunos lugares, como por ejemplo la tercera foto, que es una foto de la sala de aguas y de la planta de ósmosis. Ponemos una planta de ósmosis en planta. Precisamente es que esté controlado quiénes son no solamente las personas que puedan tener acceso a los lugares, sino que haya un control efectivo de llaves. Porque a veces pasa eso, de que está con un candado, pero podría pasar que cualquier persona pueda acceder al candado, o uno dice que está cerrado con llave y uno va y prueba y chequea y efectivamente no está cerrado con llave o esa llave está a simple disposición de cualquiera. Parte de esto del Food Defense es contemplar justamente no solamente la acción, sino chequear que eso sea eficiente y efectivo. Esto es lo que les comentaba antes, que tenemos un sistema de código electrónico para acceder a algunos sectores de la empresa. Precisamente lo que hablábamos antes de la copia de llaves, es importante saber cuántas copias hay y en qué sectores están disponibles, ¿no? Y después probar en particular precisamente eso, ¿no? Si la llave, por ejemplo, la que estábamos viendo antes, la tiene en este caso vigilancia, el jefe de planta y el jefe de mantenimiento, si va un operario y pide esa llave, bueno, probar qué pasaría si justamente se fuerza, ¿no? El sistema, se hace ese simulacro, ¿no? Acá a grandes rasgos lo que hice fue describir lo que es el proceso productivo de elaboración de galletas en la planta, más que nada porque después dentro de lo que es el análisis se desprende no solamente lo que es la parte de análisis de riesgos y de mitigación de sitio, sino la parte específica del proceso productivo en cuestión. Y ahí lo que se hace es desglosar por cada una de las etapas de proceso productivo cuáles son los puntos de vulnerabilidad, que ahí un poco vamos a ver, ¿no? ¿Cómo evaluamos nosotros las amenazas? Por un lado, definimos lo que es la accesibilidad, que es justamente esto, la facilidad de llegar al lugar en cuestión, ¿no? Para generar este acto de sabotaje y vandalismo. Por otro lado, evaluamos lo que es la vulnerabilidad, que está vinculado a cuán fácil es lograr este objetivo. En función de eso se define una probabilidad. Esa probabilidad nosotros lo que hicimos fue establecerla con diferente puntaje. Y eso lo cruzamos, lo mechamos con lo que es el impacto que tiene que ver precisamente con eso, que es el riesgo que eso generaría en caso de que se concretara, ¿no? Ahora les voy a mostrar y básicamente lo que hicimos fue una matriz que, como les decía antes, es parte del concepto, del corazón de parte de este análisis que estamos efectuando a diferentes niveles, en este caso para lo que es Food Defense, pero tómenlo de forma general para todo lo que es 22.000 y conceptos de aplicación, ¿no? Definir, establecer, digamos, formas de cuantificar de forma objetiva, puntuar, armar matrices y definir zonas de criticidad, de vulnerabilidad, de zonas de exposición y demás. Yendo concretamente a nuestro caso. Nosotros armamos matrices, en este caso de 4x4, para lo que es accesibilidad, que tiene que ver si el punto, el proceso, la zona en cuestión es fácilmente accesible o no de cara
estas acciones, controles internos que tenemos y demás, estableciendo que 4 es fácilmente accesible y 1 es directamente no accesible. Lo mismo con la vulnerabilidad. Es fácil de vulnerar, digamos, el sistema, el proceso en ese punto en particular. Bueno, de 1 a 4. Una vez que tenemos la accesibilidad y la vulnerabilidad, las cruzamos y definimos la probabilidad. La probabilidad la definimos de 1 a 3 en función de si es probable de que ocurra, más o menos, o si es imposible, básicamente, que ocurra. Y por otro lado, eso lo echamos con lo que es el impacto que tendría en caso de que la acción se cometiera. A partir de lo cual definimos si es algo muy grave o como está definido ahí, gran probabilidad de pérdida de vida de consumidor, impacto económico y demás, que sería lo más crítico. Y por otro lado, algo más bajo, que sería, digamos, un reclamo de calidad. Entonces, echamos lo que es, por un lado, la vulnerabilidad con la accesibilidad para definir la probabilidad. A partir de eso establecimos un número, ese número lo cruzamos con el impacto y a partir de ahí hicimos el análisis para definir si hace falta o no tomar una acción de mitigación. En función de eso establecimos 3 niveles distintos, una que no requiere acción de mitigación, una que requiere justamente efectuar un análisis y se recomienda hacerlo, y otra que es mandatorio efectuar la acción de mitigación en cuestión. Cuando es mandatorio efectuar la acción de mitigación, lo que debemos contemplar es justamente qué controlar, cómo controlarlo, cuándo hacerlo, dónde y quién. Básicamente son 5 preguntas básicas para establecer un plan, una frecuencia de muestreo, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a mostrar un caso puntual y concreto de algo que nosotros detectamos y mejoramos. Nuestro proceso de recepción de harina y también de materias primas líquidas a granel, detectamos una oportunidad de mejora. Nosotros anteriormente, todo lo que es en graneles viene directamente en tanque de cisterna, dependiendo de la materia prima en cuestión, y se conecta directamente con una máquina en una boca, ¿no? Básicamente no teníamos ningún tipo de protección adicional vinculada a lo que era el punto de conexión, ¿no? Entonces, lo que definimos nosotros es que era un punto de accesibilidad. Vamos a volver atrás para ver, por ejemplo, nosotros definimos que la parte de accesibilidad sería accesible. Obviamente que solamente sería accesible tanto para la persona que va a entregar el camionero que maneja el transporte como para alguien interno de planta, pero el riesgo existe. Por otro lado, definimos también una vulnerabilidad de 3, que si vamos acá, una vulnerabilidad de 3, dijimos es vulnerable. ¿Por qué? Porque justamente no había ninguna protección, simplemente era conectar y uno podría poner cualquier cosa. Independientemente de que nosotros como empresa tenemos una serie de dispositivos y de tamices y demás, pero el riesgo existe. Y siempre el objetivo es minimizar esa posibilidad de riesgo. Entonces, habiendo visto que existe una posibilidad de accesibilidad, de vulnerabilidad, se definió una probabilidad. ¿Podría ocurrir? Sí. De ahí se obtiene ese valor 2. Porque habíamos dicho que si la accesibilidad más la vulnerabilidad te daba entre 5 y 6, era 2. Una vez definido de que es poca la posibilidad, pero puede ocurrir, se define que hay un riesgo. En función de eso establecemos cuál es el impacto que podría tener en caso de que se introdujera algún tipo de contaminación. Y a partir de ahí definimos la amenaza. En el caso de la amenaza nos dio 6, a partir de lo cual es recomendable tomar algún tipo de acción. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Evaluar acciones de mitigación básicas. Por un lado, que empezamos a poner sobre la mesa cuestiones que nos permitirían garantizar o minimizar esta potencial contaminación. En primer lugar, nosotros le compramos solamente a proveedores aprobados de acuerdo a nuestro criterio de evaluación de proveedores, con lo cual, digamos, no te garantiza nada, pero no es que salimos a comprarle a cualquier persona. Adicionalmente, todos los camiones que ingresan pasan por planta. Por la puerta de vigilancia, donde se le pide cierta documentación y demás. Se inspecciona el camión al momento de la recepción. La recepción solamente la realiza personal de patio, digamos, de depósito.
Y se realizan alguna serie de controles, ¿no?, adicionales vinculados a esto. Pero dijimos, no es suficiente esto, hace falta tener medidas de mitigación específicas. Entonces, ¿qué empezamos a pedirle a algunos proveedores que no lo tenían? El agregado de precintos numerados. Y ese precinto numerado tiene que estar colocado directamente en el remito, de forma tal que cuando se recepciona, se chequea que el transporte en cuestión no sufrió ningún tipo de alteración o de adulteración durante el transporte. De ahí se desprende el qué controlar, cómo controlarlo. Bueno, hay una persona que se dedica a hacer la parte justamente de controles de recepción y demás. Las frecuencias serán cada entrega, pero bueno, un poco la idea es mostrar con un caso concreto cómo hicimos este análisis. Por otro lado, por ejemplo, una cosa que nosotros podemos hacer internamente es colocar cierto tipo de protecciones en las bocas de descarga, que anteriormente no tenía la planta. Por ejemplo, para los diferentes insumos lo que hicimos fue colocar candados y los colocamos para cada una de las bocas de inspección. Porque en un momento habíamos pensado, por ejemplo, en hacer una jaula común con un candado. Pero decíamos, ¿qué pasa si estás descargando, supongamos, lecitina y no jarabe? Bueno, podría pasar que al tener un solo candado, alguien de forma malintencionada aproveche para meter otra cosa. Entonces llegamos a la conclusión, después de discutirlo con el equipo de Food Defense, que es el equipo de inocuidad, que lo mejor era hacerlo de forma individual para cada boca. Mechado con esto, hay candados. ¿Qué se desprende de eso? Inventario de llaves. Lo que hicimos fue definir quién es la persona que se encarga de administrar las llaves de los candados, que es el jefe de sector. Un poco esta es la idea, digamos, no hacer un recuento general de lo que es Food Defense, sino llevarlo con algunos casos prácticos, como les decía. ¿Cómo verificamos justamente que el plan, digamos, de que nosotros estamos proponiendo, ¿no?, de Food Defense funciona? Bueno, auditamos por un lado los resultados, ¿no? Vemos en función de tanto de lo que son reclamos de consumidores, tanto por medio de las inspecciones de PPR que hacemos, también por medio de las auditorías internas y auditorías de clientes que recibimos con frecuencia, si tenemos casos confirmados. Obviamente que podría pasar que no tenemos casos confirmados porque no nos enteramos y ahí uno se empieza a replantear y empieza a trabajar en esto de mejora continua, justamente, ¿no? Otra cosa que es fundamental es establecer y definir una frecuencia de revisión del programa. En nuestro caso la definimos de forma anual o cuando surja algún evento que nos genere replantearlo o alguna modificación estructural significativa, tanto de planta como de personal. Otra cosa que hicimos fue incluir este punto, todo lo vinculado a Food Defense, dentro de lo que es el programa de revisión por la dirección, que es una instancia crítica, fundamental y obligatoria a realizar por requerimiento de norma este hecho, ¿no?, de la revisión por la dirección. Pero para nosotros, por el peso y por la importancia que tiene Food Defense, sí o sí debe ser contemplado dentro de los puntos que se revisan. Y bueno, este último punto que está bueno, que es el tema de la realización de ensayos y simulacros. Antes de pasar a ese último puntito, quería comentarles, por ejemplo, otras acciones que hemos tomado de cara a lo que son otras etapas específicas del proceso, como bien les decía, ¿no? Recuerden que primero teníamos la parte de análisis más generalista, ¿no?, de lo que es condiciones de perímetro, de estructura y demás, y después de que uno hace la visión macro, va directamente a lo que es el foco de los procesos propios de justamente la fábrica, ¿no? Así como detectamos esa oportunidad de mejora en lo que es la parte de recepción de harinas, otra parte a donde existe la posibilidad y nos ameritó un trabajito en particular, por ejemplo, es en la parte de envasado. Más que nada porque es en la parte donde hay bastante personal y demás. Y bueno, en base a algunas experiencias y demás que hemos compartido con otros colegas del sector, por ejemplo, decidimos incluir dentro de lo que es la caja de producto terminado, una banda en la parte superior, digamos, que permita garantizar que cuando se abre, por ejemplo, la caja, se retira la cinta, se remueve parte de la tinta en cuestión y entonces uno podría llegar a ver si alguien desde lo que fue la salida de la fábrica o dentro de la misma fábrica hasta que llega el consumidor, abrió la caja y le puso algo adentro. Entonces fuimos tomando una serie de acciones puntuales y específicas vinculadas a cerramientos, acciones de
zonas de acceso restringido, código para algunos lugares, hemos pedido refuerzo de cámaras en otros. Pero bueno, este análisis integral es importante y es dinámico. El último punto que vamos a tratar hoy es el tema justamente de lo que son realización de simulacros, ¿no? Entonces, eso es importante para probar y chequear de forma activa y desafiar un poquitito, ¿no?, este plan que nosotros planteamos. Concretamente, por ejemplo, ¿qué fue lo que hicimos? El primer caso es el de ingreso de personal no autorizado a una zona restringida. A propósito, forzamos, digamos, una persona que no es de planta. Concretamente le pedimos colaboración a una persona externa, digamos, un camionero, que intente acceder a la parte de elaboración, ¿no?, que es una zona de acceso restringido donde solamente ciertas personas tienen acceso. Y queríamos probar a ver qué hacía el maquinista, el ayudante, el supervisor, y todo eso lo dejamos registrado, ¿no? Y bueno, un poco era eso, de ver qué hace una persona que sabe que en ese sector solamente tiene que haber 4 y de golpe viene alguien que no está vestido con la ropa de la fábrica, que se acerca de forma sospechosa a algún lugar. ¿Qué podría implicar esto? Que esta persona que está en un lugar que no tiene que estar contamine algo. Entonces le fuimos preguntando y fuimos viendo a ver cómo respondían diferentes personas del área. Así que eso estuvo bueno y por suerte nos dejó un aprendizaje y también vimos, digamos, que el sistema funcionaba porque en todos los casos, digamos, ¿no?, estas personas en particular se empezaron, o sea, detectaron lo extraño, se miraron, avisaron al supervisor, el supervisor se acercó a la persona en cuestión y, bueno, obviamente le dijo que no podía estar ahí y eso quedó asentado, digamos, como justamente parte del simulacro. En definitiva, la gente está capacitada y toman las acciones pertinentes. Por otro lado, otro simulacro que hicimos fue ir a pedir llaves a este inventario de llaves que les comentaba, ¿no?, que no cualquiera puede acceder a cualquier sector. Dijimos, bueno, vamos a pedir nosotros la llave para acceso a la zona de la planta de ósmosis. Y pusimos a un operario a que le vaya a pedir al jefe del sector para ver si se la entregaba. Y eso es fácil de comprobar y en el momento el mismo digamos, responsable de la llave y le preguntó, no, pero ¿para qué la querés? ¿Quién te la pidió? Digamos, y obviamente no le entregó la llave. Cuestión que es una forma sencilla, digamos, al menos de probar el funcionamiento en particular, ¿no? Y bueno, después otra es, durante esas auditorías e inspecciones, verificar si los cerramientos son efectivos y si efectivamente están cerrados. Porque, por ejemplo, nosotros ponemos un cartel cerrado con llave, no acceder, solo acceso de personal restringido, y si uno dice está cerrado con llave, tiene un candado, pero uno va y puede acceder, es una forma muy fácil, digamos, de comprobar. Entonces, lo que definimos es que cada 6 meses vamos a hacer como rondas buscando ciertos sectores en particular que deberían estar cerrados bajo llave o con candado para ver si funciona o no funciona, digamos, el sistema. Así que, bueno, eso sería, digamos, un poco la idea o el concepto general que quería transmitirles en cuanto a lo que fue la experiencia nuestra de algunos casos puntuales de la implementación de Food Defense en planta. Por mi parte, digamos, esa es digamos, la idea general que quería transmitirles. No sé si tienen alguna consulta, no sé cómo lo vas a manejar en ese caso, Gerardo. Bueno, muchas gracias, Fede. La verdad que los que nos vienen siguiendo, por lo menos, saben que hace unos cuantos años solamente hablamos de Food Defense, apenas surgió todo esto, pero la intención de invitar a Federico, y ya hace unos cuantos años, y así como va a hablar Sofía también a la tarde, etcétera, es que las empresas de por sí que implementan esto le bajen la realidad y con los problemas que se encuentran, cómo los resuelven y que vean algo en concreto, ¿no? Así que la verdad que estuvo muy buena, te agradezco. Como les comentaron, y les agradecemos a los chicos de la inscripción el haber colaborado, les explicaron que las consultas las podían hacer mientras, así las van anotando en el momento que les surgen por medio del QR que escanearon. Sí, Eduardo las debe tener, así que Eduardo te hace las preguntas y si podés las contestamos y después seguimos. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo les llevó el proceso de implementación? Mira, no sé si se refieren a la implementación de Food Defense. Mira, nosotros nos encaramos de forma integral junto con todo lo que fue la implementación en sí. Bueno, igual se escucha. La implementación en sí del programa, digamos, de FCC 22000. Veníamos haciendo unas cosas de forma intuitiva, si se quiere, ¿no? Porque unas cosas ya las teníamos de forma preexistente a planta, pero todo lo que fue el proceso, digamos, de
de implementación formal, ¿no? y demás, lo iniciamos, digamos, prácticamente en febrero de este año. Y bueno, ya justamente pasamos la primera fase de certificación y ahora en breve tenemos la segunda. No voy a decir que desde febrero hasta ahora, octubre, que pasaron 8 meses, fueron para la implementación de Food Defense, ¿sí? ¿No? De forma macro. Y Food Defense es una arista, digamos, que atraviesa diferentes tópicos y otros programas vinculados, ¿no? Entonces, a veces una cosa que se hace con un fin sirve y aplica para otras. Entonces, la respuesta mía sería que de forma integral el proceso de implementación nos terminó llevando 8 meses, pero de forma general, no solamente para esto. Y una pregunta más, si hubo alguna respuesta negativa por parte de los empleados a lo que fue Food Defense. No, la verdad que en ese sentido, por suerte, hay como una cultura, digamos, en la empresa de pertenencia, digamos, en cierta forma. Y hay buena respuesta. Tenemos personal que tiene muchos años de antigüedad, pero que está bastante identificado, digamos, con algunas formas de trabajo y lo hacen a conciencia, ¿no? Por así decirlo. Todas estas cuestiones que fuimos implementando no van en detrimento, digamos, de alguna acción específica que hayamos detectado de forma previa, sino que es más que nada para anticiparnos. Y la verdad es que como muchas de estas cuestiones, nunca tuvimos el incidente de que alguien meta adrede algo, entonces quizás no es que el personal lo toma de forma negativa el hecho de que se incluya un candado, digamos, porque nunca nadie lo intentó hacer, entonces no es que dispara eso. Quizás en algunas cosas genera algún temita un poquito más de, por así decirlo, de molestia menor, que es cuando tienen que descargar, tienen que ir y pedirle la llave al encargado, que puede pasar que el encargado no esté en su oficina y esté en otro lugar, entonces antes conectaban directamente y ahora tienen que tomarse 5 minutos, digamos, de tiempo adicional para buscar a la persona que es la que tiene la llave, pero digamos, son cosas que la misma gente entiende y tratamos de explicarles que tiene un sentido de mejora concreta, ¿no? Entonces, por suerte no hemos detectado en ese sentido, digamos, disconformidad, disgusto, malestar, así que por suerte no fue el caso. Ok. Bueno, muchas gracias, Fede. Dale, bárbaro. Gracias por la invitación. Tal vez me toca el tema más pesado, ¿no? Pero bueno, era importante y creo que algunos de ustedes vienen a buscar justamente esta información. Tenemos una nueva versión de la norma BRC y esa es un poco la idea. Obviamente, para ver cambio por cambio específicamente necesitaríamos 4 u 8 horas y un conocimiento previo de este estándar, ¿no? No es el objetivo de mi charla, que tenemos media hora o un poquito más. Un poco la intención era, para los que conocen BRC, que se lleven un panorama general de lo que se viene, y para los que no conocen BRC, que tampoco se duerman estos 30 minutos. Entonces, un poco les voy a tratar también de encarar, no solo presentarles igual la norma, sino esos detalles de cambio, cómo vale la pena como ingenieros o profesionales de la industria de alimentos y obviamente interesados en la parte de inocuidad, cómo este estándar, que quizá no lo conocen, tiene ciertas singularidades que valen la pena conocer, sobre todo, ¿no? Porque realmente es la norma más específica y detallada en lo que respecta a un sistema de gestión de calidad e inocuidad en la industria de alimentos. Entonces, a ver si... Ahí está. Bueno, yo me presento un poco nada más, ya me conocen. En principio soy auditor líder de BRC para 2 certificadoras. Audité en varios países este estándar y otros desde hace 20 años aproximadamente, 14, 15 años auditando, y hace 20 años que estamos con Eduardo en Tasker Consultores en lo que tiene que ver con asesoría. Bueno, esta norma es reciente, ¿no? Algunos ya están como preocupados porque trabajan con la norma, pero para los que no sepan que se publicó en agosto, o sea, hace poquito tiempo, en agosto de este año. Se desarrolló tras una amplia consulta de determinados actores que hay, tanto de empresas, de certificadoras, de la misma BRC, como para tratar de ver de que esa actualización tenga sentido. La verdad que son 9, ahora les voy a mostrar, desde el 98 hasta ahora tenemos 9 ediciones de la norma BRC. Es una norma que cada 3, 4 años tiene una actualización y por lo general son actualizaciones en serio, ¿no? No es que solamente
hace un cambio de forma y nada más. Para los que no la conocen, no hay grandes cambios con respecto a lo que tiene que ver con el esquema en sí, ¿no? Cuando uno agarra y se imprima o tenga a nivel digital, que actualmente se puede descargar gratis y está en español, la 9ª edición de la norma, tiene una estructura similar a lo que ya conocen de la versión 8, obviamente novedades de la 9ª edición, como antes había novedades de la 8ª edición, y el alcance y los conceptos fundamentales, los beneficios, etcétera, de la norma, ¿no? La parte 1, que no tiene mucho más que eso. Esto para que vean tanto los que no conocen como que los que conocen, que tampoco hay cambio en lo que respecta a los capítulos de requisitos, o sea, lo que tenemos que cumplir para poder certificar. No hay cambios ni en la numeración ni en el título de cada uno. Esta norma tiene 9 requisitos, en donde el primero tiene que ver con todo lo que refiere a la responsabilidad de la dirección, el segundo es el HACCP, que ya hablamos varias veces, probablemente todos conozcan. El capítulo 3 trata todo lo que respecta al sistema de gestión de calidad e inocuidad. Ahí se implican temas como control de documentos, como auditoría interna, compras, de trazabilidad, retiro del producto del mercado, acciones correctivas, no conformidades, producto no conforme, entre otras cosas, están en ese capítulo. En el capítulo 4, todo lo que está referido a la planta, prácticamente, a establecimiento, vamos a tener mantenimiento, limpieza, plagas, food defense, que hablaba recién Federico, despacho, almacenamiento, todo lo que tiene que ver sobre todo con aspectos de planta. Capítulo 5, control de productos, alérgenos, desarrollo y control de calidad. 6, control de procesos, calibración, gestión en sí de parámetros operativos, control de peso de producto y lo que se suele llamar como etiquetado correcto. Y el capítulo 7, personal. Esos son capítulos que aplican a toda empresa que quiera certificar la norma BRC. Después hay particularidades que algo les comentaré. El capítulo 8 en principio solo aplica a empresas que tienen productos de alto riesgo, alto cuidado y alto cuidado ambiente. No voy a detallar, después me hacen las preguntas que quieran cuando termine o durante todo el día, yo voy a estar todo el día. Por ejemplo, la industria que recién comentaba Federico, eso no le aplicaría, y si hay alguna industria que le aplica, tendría que tratar el capítulo 8. Por eso digo que no todas las industrias necesariamente aplican ese requisito. Y el 9, hay ciertos cambios, pero de aclaración, en principio no cambia, es como optativo para empresas que venden productos en el mismo predio, pero que no elaboran. Tendrían que incluir ese requisito o optativamente podrían decidir no hacerlo y comunicarle a la certificadora, en ese caso, que no aplica. Prácticamente eso conlleva que no pueden usar el logo BRC en nada, no es otro problema, pero sí se avanzó un poco en ese punto. No va a ser en el que no me voy a quedar mucho tiempo, pero para el que le aplique sepa que hay novedades para leer un poco de interpretación. Bueno, y después el esquema termina con una parte 3, en donde está todo lo que respecta a auditoría, al proceso en sí. Probablemente algunos que tengan BRC ni lo leyeron nunca, o lo leyeron alguna vez. Esto, por ejemplo, va a ser un poquito más tratado, o le podríamos preguntar a la tarde a Mariela con un poco más de detalle. Más que nada tiene que ver con el proceso en sí, por lo cual una certificadora esto lo contempla íntegramente. A ustedes lo que les puede servir es, por ejemplo, cuánto tiempo puede tardar desde que el auditor toca la puerta y tiene que estar en planta en una auditoría no anunciada, por ejemplo, ¿no? Que ya lo hablamos seminarios atrás. Pero bueno, en principio hay actualizaciones, teniendo en cuenta aspectos de tecnología, ya lo vamos a ver después, pero bueno, hay algunos cambios, pero nada de un impacto importante. Y el capítulo 4 ya hablaba específicamente, esto sí, a los organismos de certificación y acreditación y a los que manejan la norma, ¿no? Prácticamente no tiene implicancia directa a una empresa que quiere trabajar con la BRC. Obviamente siempre es bueno que lo lean, pero bueno. Y siguen, para los que la conocen, siguen estando prácticamente los mismos apéndices, los mismos anexos, como lo quieran llamar, la norma lo llama apéndices, en donde hay una aclaración de zona de alto riesgo, alto cuidado y cuidado ambiente para el que le interesa, procesos equivalentes para lograr, digamos, de alguna forma un tratamiento térmico. Fíjense el grado de detalle que tiene esta norma, es superior a cualquier otra. Calificación de los auditores, categorías de productos, que no hay cambios en sí de relevancia. Pero bueno,
hay una explicación de acción correctiva, preventiva, análisis de causa raíz, o sea, un ejemplo, con alguna aclaración. Ahora le voy a explicar lo de declaración de posición, que muchos se lo olvidan, y no mucho más. No hay cambios tampoco relevantes en eso. Entonces, para repasar, para los que no la conocen, la norma fue desarrollada en el 98. Desde el 98 hasta ahora tenemos 9 versiones, y la versión esta, la 9ª, todas las empresas que tengan una auditoría a partir del 1 de febrero del 2023, obligatoriamente ya certifican con el nuevo esquema. O sea, la que tiene ya el due date para principios de marzo, ya empieza a certificar con este nuevo esquema. O sea, es así, ¿no? La regla del juego, y lo fue siempre, tiene un poquito menos de tiempo para acomodarse que una que certifica en octubre, que va a tener un poco más de tiempo para poder preparar los cambios, ¿no? No se puede emitir ningún certificado después del 1 de febrero. Obviamente, igual cualquier cosa va a estar Mariela para que se saquen o nos saquemos cualquier duda, pero a partir del 1 de febrero es todo con la nueva norma. Bueno, y la norma proporciona un sistema de trabajo para elaborar alimentos seguros, ¿no? Cuando BRC habla de seguros, no es la definición que en Argentina, por lo menos en español, mejor dicho, identificamos. Habla de inocuidad, no de seguridad alimentaria, sino de lo que conocemos como inocuidad, pero la traducción en BRC es seguridad alimentaria, ¿no? Que para lo que es la Organización Mundial de la Salud significa otra definición, pero bueno, hay que tomarlo así. Cuando vemos en BRC seguridad alimentaria, es inocuidad, ¿no? Bueno, ¿cuáles son un resumen de las novedades, así de forma general, que tiene el esquema? Primero, como le dije, se hizo una amplia consulta a las partes interesadas para tratar de hacerle todas las mejoras necesarias a la norma, al esquema. Uno de los principales cambios es más detalle y más trabajo para fomentar y comprender este aspecto que en el seminario anterior vimos un poco de una parte de teoría, que tiene que ver con cultura de inocuidad. Recuerden, seguridad, yo mantengo la terminología de BRC, ¿no? Pero cultura de inocuidad y calidad, de lo cual va a hablar Sofía a la tarde, también tratando de darles aspectos específicos de industria, como hizo Fede, que me parece que es una cosa muy valiosa para todos. Luego también tiene que ver con actualizar un poco lo que tiene que ver con el HACCP a la nueva versión del Codex Alimentarius, ¿no? Por las dudas, solamente resumo. Todas las normas de inocuidad se basan en el HACCP del Codex Alimentarius, en los 12 pasos del HACCP. El Codex tuvo una versión a fines del 2020, una versión nueva, con ciertos cambios, y bueno, BRC comenta que obviamente hay cierto tipo de actualización tratando de alinear algún aspecto a lo que es el Codex, la nueva versión del Codex Alimentarius del HACCP. Se trabaja más en ampliación de esto de las posibilidades de auditoría, ¿no? Un poco consecuencia de la pandemia, se tuvo que desarrollar mucho la forma de auditoría a distancia y cómo eso se toma como parte de una auditoría. Todo eso que se fue generando en documentos a la fuerza para poder estar al día de lo que nos iba, no sé, de alguna forma llevando la pandemia, bueno, ahora está formalizado dentro del esquema en la versión 9, ¿no? Obviamente se aprovecha el nuevo esquema y todos aspectos que se fueron generando se incorporan. Se trata de actualizar, hay muchas aclaraciones que obviamente deben haber salido por las consultas o porque se identifica que fueron necesarias, acomodamiento de algunos que otros requisitos que me parece que fueron acertados, ahora les comentaré algunos, y se trata de hacer foco en las bases principales de un sistema de gestión de la inocuidad: auditoría interna, análisis de causa raíz y no conformidades, acciones preventivas, gestión de incidentes. Ahí se hizo un poco de actualización y se trabaja mucho con algunos aspectos mucho más detallados en lo que tiene que ver con industria primaria, sobre todo de animales y piensos, digamos, que hay requisitos adicionales o requisitos específicos que se agregaron o se modificaron un poco al respecto. Es uno de los temas tal vez más relevantes. Un cambio menor, pero que por lo menos vale la pena comentar, es que justamente a medida de tratar de adecuarse al léxico general y de otras normas, se modifican lo que en la norma anterior hablaba de integridad, que hasta estaba en la política, ¿no?, a la palabra autenticidad ahora, que esto tiene que ver con fraude, de hacer productos genuinos. Bueno, se cambia en toda la norma donde hablaba de integridad, ahora va a hablar de autenticidad.
Como les dije, hay un cambio muy importante en cultura. Probablemente, yo les digo, si confían en mí, es la norma actualmente que tiene el requisito como más claro y más amplio en lo que tiene que ver con cultura. Con esto, ¿qué les quiero decir? Ya les dije que la norma la pueden descargar gratis, que está en español. Aquel que no trabaja con esta norma, pero trabaja con FCC 22000, que también tiene que cumplir con cultura, aunque no tiene requisito formal directo, o quiere trabajar con esto, que no trabaje con ninguna norma, es una buena guía de poder ir a ver por lo menos lo que requiere este estándar, y hubo entonces una revisión muy importante del requisito 112. Después, como les dije, actualización al códex, esto para que vean, la última versión es del 2020, de fines del 2020, no hace mucho. Hubo cambios importantes, no sé si acá a alguien este requisito le aplica, por lo general no, pero para el que le aplique sí hay cambios, y creo que acertados, con mucho más detalle para lo que es un proceso subcontratado. ¿Qué es un proceso subcontratado? Para el que no lo sabe, es cuando yo una parte de mi proceso productivo lo hago en otro lugar, y principalmente, fue una discusión siempre que antes, ahora queda más claro, antes había cierta interpretación de la definición, y que vuelve a mi planta. ¿Está bien? Entonces, si yo para alguna etapa de mi proceso tengo que mandar a otro lugar, hacen alguna operación, alguna transformación, algo, sea desde un congelado o algo en particular a algo de mi producto, y vuelve y yo lo envaso, por ejemplo, ese proceso es subcontratado. ¿Por qué se le da mucha relevancia? Y porque prácticamente no importa que lo haga en otro lugar, es responsabilidad concreta y tiene que cumplir con todo lo que pide el estándar de la empresa que está certificando. No es porque salió, bueno, vemos cómo entra y ya está. Bueno, ese requisito sí tuvo cambios importantes. Para el que le aplique, sepa que va a tener que leerlo con mucho cuidado. Después le voy a dar, acá le estoy dando lo general, y ahora vamos a ir a algunos temas concretos. Como les dije, no nos alcanza prácticamente todo el día para ver punto y coma de cada cambio, pero hay detalles muy lindos, y ahora lo vamos a ver, o por lo menos llamativos, en lo que respecta al equipamiento que uso en la planta. Hay bastante con respecto a esto. Se revisaron de forma completa los requisitos. Yo esto no es que lo estoy inventando, hay documentos de BRC que indican hasta la justificación de cada uno de los cambios. Pero en el apartado 4.6, que era equipamiento, hay unos cambios importantes. Y como les dije, si bien había ya una posición de declaración, que ahora les voy a comentar qué es, ya se incorporó a la norma lo que tiene que ver con contenido de producción primaria animal, ¿no? Generalmente la BRC es una norma muy utilizada en frigoríficos, por lo cual esto es de cierta relevancia en lo que es nuestra industria, ¿no? Y con respecto a auditorías, ya les comenté un poco, se detalla con mucho más y se incorpora todos los lineamientos que se habían generado, y se tienen más opciones de auditoría. Es así como por lo menos cuando lean la norma lo comunican, ¿no? Yo puedo tener auditoría anunciada. Ahora sí, para que no se olviden y recuerden todos por las dudas, cada 3 años máximo yo tengo que recibir una auditoría no anunciada en BRC. Es más, tal vez Mariela después habla algo, pero les diría que todos los que estén certificados BRC, probablemente el año que viene, o sea, en el 2023, van a tener auditoría con cambio de norma y no anunciada. Es lindo desafío para todos los que tienen BRC. Porque hay lineamientos de hasta cuándo tienen que tener sí o sí una auditoría no anunciada. Entonces, salvo que estén comenzando ahora, probablemente les toque, pero seguramente lo veremos en más detalle a la tarde. Puede haber auditoría anunciada combinada. Pueden elegir no anunciada, también si quieren, por eso están como separadas, ¿no? Y existe la posibilidad de auditoría también con una parte remota. Los principios de la norma no cambian, esto como les digo, es para que sepan los que la conocen que esto no cambia, y los que no la conocen sepan que los 4 pilares, los principios en los que se basa este esquema es compromiso de la dirección, compromiso de la gerencia, en el HACCP, como cualquier sistema de gestión de inocuidad tiene que hacerlo. En la parte de gestión, o sea, no puedo mantener, ni trabajar, ni asegurar todo esto bien si no trato adecuadamente acciones correctivas, si no tengo auditorías internas con cierto tipo de tener en cuenta los requisitos, etc. Todo lo que les dije estaba prácticamente en el capítulo 3. Sistema de gestión es uno de los pilares, y los prerequisitos, como ya sabemos. Ni siquiera el HACCP lo podríamos tener de una forma concreta
adecuada si no tenemos unos buenos prerequisitos, ¿no? Buenas prácticas, control de alérgenos, food defense, mantenimiento, plagas, etc. Declaraciones de posición. Acá quiero que perdamos un minuto porque por lo menos cuando audito sobre todo me doy cuenta que falta cierta información al respecto. La norma BRC, en realidad todas las normas que están reconocidas por GFCI, la FCC 22000 también, la IFS también, dentro de lo que sería la vida de una de las ediciones, o sea, entre la 8 y la 9, van sacando lo que se llaman posiciones de declaración, digamos, ¿no? En donde la norma puede hacer o una aclaración a un requisito o hasta un cambio en un requisito. Y eso pasa a ser, por eso se lo quise poner, o sea, acá lo tienen, ¿no? Durante la vida útil es posible que se solicite al Comité de Asesoría Técnica que revise la redacción de una cláusula. Y puede haber un cambio, y lo hay. O sea, no le estoy diciendo algo que puede ocurrir en potencial. Esto pasa. Y en todos los estándares. Después les voy a comentar más. Esto se llama una declaración de posición. Esto está disponible de forma, digo, gratuita, porque hay documentación que si uno quiere acceder en BRC, tiene que tener el Participate, tiene que pagar. Pero esto obviamente se puede bajar. Y estas declaraciones son vinculantes en relación con el desarrollo de la auditoría y el proceso de certificación. Y son una extensión de la norma. Entonces, si en esa cláusula de intención, en esa declaración de posición, yo tengo algo que modifica un requisito, cuando viene el auditor, me va a auditar con esa declaración de posición. ¿Se entiende? Entonces, ustedes podrían tener, yo lo digo así porque me parece la forma más gráfica, pueden tener dos no conformidades. Sin conocer esto, que en BRC importa, porque cada no conformidad me baja la nota. Entonces, porque yo puedo tener una no conformidad por no haber atendido el cambio, pero también podría tener una no conformidad por no conocer la declaración de posición, porque hay un requisito que dice que yo tengo que estar al tanto de esto en la norma. Entonces tiene todo el derecho el auditor a ponerme otra no conformidad por no estar al tanto de estos cambios. Resumiendo, todo aquello que tengan o encaren una BRC, tengan una metodología para, en una frecuencia relativamente lógica, ingresar o enterarse de cualquiera de estos cambios. Porque les vuelvo a decir, y esto es lo que no sé si todos toman conciencia, esto pasa a ser parte de la norma. Si hay un cambio en el requisito, se audita con eso. Entonces, por eso quería detenerme un poquito. Sin cambios para los que lo conocen y para los que no sepan que la norma tiene, sin cambio en la metodología. O sea, la norma tiene para cada uno de los 300 y pico de requisitos que tiene esta norma, tiene definido esta categoría de colores, ¿no? Depende en la pantalla que lo miren, digamos verde y naranja, en donde si tienen en verde, ese requisito se asocia a algo que voy a ver en documentación, ¿no? Como decimos, algo que puedo ver en escritorio. Si está en naranja, eso lo debería ver en la planta, ¿no? Recuerden que BRC, en una auditoría de certificación, por ejemplo, mínimo el 50% del tiempo tiene que estar hecho en la planta. Bueno, los requisitos naranja son lo que verían, y hay algunos requisitos en donde se podrían ver o se deben ver tanto documental como en escritorio. Esto sirve un poco a los auditores, dependiendo del tipo de auditoría. También les puede servir a ustedes para auditoría interna. Lo que sí hubo, obviamente no los voy a aburrir con eso, pero lo que sí hubo es un poco de acomodamiento. O sea, había algunos requisitos que estaban en verde, que ahora son verde y naranja, o que estaban en naranja, ahora tienen los dos. No sé si a alguno le prestaba atención. Si alguno tiene un checklist o de alguna forma esto incluido en su sistema, sepa que los colores cambiaron. A eso voy. No todos, pero algunos colores cambiaron. Esto que la diapositiva van a estar también disponibles en la página de internet, como están la de los 8 seminarios anterior, por lo cual no es necesario ni que tomen nota, y hay veces que no es algo que pongo para hablar, sino para que les quede al que la vuelve a leer. Lo que me llamó la atención fue, este dato aparece ahora, y por lo menos para comentar el contexto de esta organización, ¿no? Esto está directamente sacado de la norma. La norma afecta a 800.000 millones de dólares en ventas, es lo que de alguna forma ellos pudieron relevar, ¿no? O sea, lo que implica en el mercado internacional de alimentos uno de los esquemas GFCI, ¿no? La BRC, ellos indican que 800.000 millones de ventas. Igual, imagínense, multipliquen X cantidad de frigoríficos, bodegas, industria de... No sé, en Argentina creo que de las fuertes son frigoríficos, bodegas, industria del maní y alguna otra son fuertes en BRC.
Bueno, exportan, ¿no? Son todas industrias que exportan y evidentemente tiene un impacto económico muy importante. Otro cambio de estos, o no cambios, para que lo sepan, es la norma tiene unos requisitos al que le da un peso mayor, que se llama fundamentales, en los cuales si yo tendría un incumplimiento relevante, dejémoslo así para esta charla, podría no certificar. O sea, de esos 300 y pico, hay 12 que tienen un peso mayor. Eso no cambió, siguen teniendo los 12 requisitos fundamentales. Y como les comentaba al inicio, hay ciertos requisitos adicionales que no aplican a todos, ¿no? Los del 1 al 7 aplican a todas las industrias. Yo les mostré al inicio los 7 capítulos. La sección 5.8 y 5.9 aplican solo, según corresponda, a los que fabrican, procesan o envasan alimentos para mascotas o piensos, y el 5.9 a los de conversión primaria animal. ¿Está bien? Ciclo 1. En los casos que los productos tengan, o sea, a la hora de, ya les voy a comentar un poquito igual, pero si ustedes tienen una zona de alto riesgo, alto cuidado o alto cuidado ambiente, les aplica el capítulo 8, como les había dicho. ¿Está bien? Esto es interesante. En el apéndice 2, en el anexo 2 de la norma, como les había dicho, hay una explicación de todo esto. Y aparte, para el que pueda acceder, en la guía de interpretación hay todo un árbol de decisión también para esto que son muy interesantes. En la norma también van a tener esa información. Y solamente cuando un establecimiento manipule productos comercializados, es decir, alimentos o materias primas que podrían estar bajo el alcance de la norma, se almacenan pero no se fabrican en el establecimiento, aplicaría este capítulo 9, salvo que ustedes no lo quieran incluir. Por eso, dice acá, puede optar por incluir dentro del alcance, ¿no? Trae consecuencias. No incluirlo, por ejemplo, implica no poder usar el logo. Siempre, obviamente, el logo nunca se puede usar en el envase primario ni secundario, ni nada que conlleve a que alguien no pueda entender o de alguna forma confundir qué es lo que está certificado. Ahora, de por sí, si ustedes les aplicaría el capítulo 9 y no lo deciden, digamos, que sea auditado, no van a poder usar, por ejemplo, el logo. Y bueno, ahora sí, les quería comentar un poco las notas de color capítulo por capítulo, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los principales? Creo que este es uno de los más interesantes. Primero, cada requisito del estándar empieza con una declaración de intención. O sea, ¿qué es lo que se espera de todo ese requisito? Dije que el capítulo 1 era la dirección, responsabilidad de la dirección. Antes no estaba, pero fíjense cómo esto uno puede leer el peso que se le pretende dar, ¿no? Y si se le pretende dar peso, obviamente también va a ser seguro más auditado. En la cláusula de intención, que es un fundamental, el capítulo 1, se incorpora ya la palabra cultura también. No se la puse, pero se incorpora. Quiero que sepan que se le da ese peso. En la declaración de intención de la dirección ya habla de su compromiso hacia cultura. Y el requisito 1.1.2, que es particularmente el que trata el tema de cultura, que vamos a tratar desde el punto de vista práctico a la tarde con Sofía, tiene estos cambios. Acá les marqué en principalmente los cambios que vale la pena. Primero, que se debe medir, o sea, tengo que tener medida necesaria para lograr el cambio cultural positivo. No es que antes esto no lo contemplábamos, pero esto es una aclaración nueva que da todavía más fuerza a que hay que medir de alguna manera la cultura que tengo para poder observar cómo voy logrando mejoras en la cultura. Porque, si bien esto ya estaba en la versión anterior de la norma, sinceramente, en mi experiencia todavía la gestión de cultura no se implementa del todo como se espera en este tipo de normas, digamos. Todavía falta que todos aprendamos un poco más y que tengamos reglas más claras de cómo hacerlo. Bueno, BRC ya está agregando esto. Después agregó mucho más en algunos detalles de como mínimo actividades que tengo que tener en cuenta, lo cual, eso es lo bueno de esta norma también. Ya me está hablando por lo menos como mínimo, por lo cual el que no esté trabajando con BRC puede trabajar con esta norma y alguna información adicional le va a dar. Habla de comunicación clara y honesta sobre la inocuidad, capacitación, comentarios de los empleados, o sea, tengo que tener cómo trato los comentarios de los empleados, cómo los tengo en cuenta,
comportamientos necesarios para mantener y mejorar los procesos de inocuidad y mediciones del rendimiento sobre actividades relacionadas a la fraude, digamos, autenticidad, legalidad y calidad. Y el plan debe revisarse y actualizarse al menos de forma anual, también para que no se les escape. Todo, pues, creo que por lo menos de forma anual hay que tenerlo en cuenta, pero son aclaraciones de este capítulo referido a cultura, del requisito 112. Bueno, y fíjense, no les puse todos los requisitos así, le dejé 2 para que vean el código de colores, ¿no? Este requisito uno lo ve tanto documental como lo ve tanto en la planta, por medio de entrevistas, por medio de ver comunicaciones y un montón de cosas que puede verificar en la planta, ¿no? Para los que no la conocen, estos son los códigos de colores. Y después, algo que se agrega es al requisito 1111, también para los que no la conocen, que tengan esta nota de color de hasta dónde llega la BRC. La BRC decía que el gerente de producción o la máxima figura de operaciones del establecimiento que está siendo certificado esté presente en la reunión de inicio y de cierre de la auditoría, ¿no? Saben que las auditorías, sobre todo estas formales, tienen una reunión de inicio y una reunión de cierre. Tenía que estar, es el único esquema que lo deja así de claro, obviamente para demostrar su compromiso y un montón de otras cosas, pero ahora agrega, se lo marqué acá, esta parte, que un miembro del equipo de la gerencia senior, no dice de la producción o operaciones, deberá estar disponible durante la auditoría para analizar la implementación efectiva del plan de cultura de seguridad de los alimentos. Fíjense la relevancia que le están dando a cultura, que va a aparecer en muchos lugares que antes no estaba, y está este requisito nuevo para que presten atención y para que les comuniquen a la gerencia senior que cuando les toque ahora la auditoría, este requisito también les aplica. Ese es un detalle nuevo de la norma. Y después otros aspectos de lo que tiene que ver con la gerencia. Yo no tengo el reloj. Cuando así lo requiera la normativa, este requisito ya estaba. Esto sería, por ejemplo, nuestro RNE o nuestro número de establecimiento SENASA. Antes estaba dentro del capítulo 4.2, que era Food Defense, de lo que habló Federico. No tenía mucho que ver. Ahora se agregó o sea, este es el mismo requisito que pasa. Para darles un ejemplo, hay muchos de estos, pero bueno, antes era el 424 y ahora pasa al 1114, nada más, para que sepan que hubo esas reconversiones. Y hay 2 nuevos requisitos a lo que era la parte 1.2 del capítulo 1, interesantes. Dice que bueno, el personal debe estar al tanto de informar cualquier riesgo o prueba relacionada con el producto, envase, que no se ajuste a la especificación a un gerente designado para resolver el problema de acción inmediata. No creo que agregue nada, o sea, no hay algo sustancialmente técnico para que desarrollemos, pero le está dando un peso. Evidentemente fue necesario el decir, bueno, cuando algo no cumpla, ¿a quién avisás? Tiene que estar claro cómo podría auditar yo esto, viendo, che, si esto realmente no es así, ¿a quién le avisás? ¿Cómo haces? Probar los canales, ver las acciones. Pero bueno, es un requisito nuevo. Y otro requisito nuevo es, en caso de que el establecimiento ya estaba también en otro lado, pero ahora lo formalizó y en este apartado, de que si usted no sé, una planta no tiene el conocimiento adecuado entre sus empleados para asegurar la calidad, la legalidad, la autenticidad, o sea que no haya fraude, y la inocuidad, puede contratar servicios externos. Ese ya estaba el requisito. De alguna forma se aclara más y se pone dentro del capítulo 1. HACCP, capítulo 2. No hay cambios relevantes. La verdad que no vale la pena detenernos mucho más allá de que se actualizó algunos aspectos con respecto al códex. Sí me pareció la pena marcarles esto. Sí creo que ahora aclara mucho más. Antes había que leer la guía de interpretación o había ciertas discusiones, a que cuando un prerequisito controle un peligro, pero que no sea un PCC, como yo lo llamo, eso tiene que estar validado. O sea, algunos lo conocen como PC, algunos lo conocen de otra manera, podría ser similar al PPR operativo de FCC 22000. Ahora, este requisito se aclaró mucho más, ¿está bien? Y deja en claro que si yo tengo una limpieza que me está controlando un peligro de alérgeno o un peligro microbiológico específicamente, tiene que estar validada. Estaba, pero la interpretación de todos no era tan clara. Yo creo que es acertado el cambio en el sentido de que justamente con estas discusiones públicas de parte interesada deben haber dicho, vale la pena aclararlo, y así se hizo, digamos. Está muy bien. Y acá le recalqué, este es el título del capítulo,
creo que hace mucho más foco, y ya lo pone en el título, en lo que respecta a la validación del HACCP. No es nuevo, siempre esto se vio, es fundamental revisarlo y implementarlo en un HACCP, pero ahora se le da mucho más peso en el desarrollo del requisito y hasta en el título, en lo que tiene que ver con verificación, en lo que respecta a la validación. Creo que se va a hacer más foco, digamos. Bueno, capítulo 3. Yo les comenté que capítulo 3 era gestión. Documentos, auditoría, compras, producto no conforme, acciones correctivas, trazabilidad, retiro, incidentes, entre algunos otros. Bueno, hay pequeños cambios en auditoría. Lo que me parece, no sé si ustedes leen todo lo mismo, se hace más hincapié o se aclara más algo que también siempre fue un tema medio de discusión, que es cuando hacemos las inspecciones de sitio, esas que hacemos cada una semana, todos los días, una vez por mes, no la auditoría en sí, ¿no? La auditoría interna está entre el 341 y 343. Lo que es la inspección de sitio, de fábrica, ¿no? La inspección en sí, de que la estructura, el ambiente, el equipamiento está en condiciones, dice que los resultados deben notificarse a un responsable de área y que deberán acordarse acciones correctivas y plazos. ¿Qué quiero decir? Siempre hubo que eso lo trato como acción correctiva, no lo trato de otra manera, lo documento, no lo documento. Bueno, ahora hay que documentarlo y seguir este requisito con este grado de detalle. Se acabó la discusión de cómo trato eso de que voy caminando en una recorrida y veo que alguien no tenía el barbijo puesto, que hay un arreglo temporal, que hay algo, y lo arreglé, pero no tengo evidencia de eso, pero lo arreglé. O la evidencia es que lo comuniqué. No, ahora dice claramente que hay que notificarse y deben acordarse acciones correctivas y plazos. ¿Está bien? Y verificarlo. O sea que, moraleja, va a haber que tener registros de qué se comunicó, cuándo se va a hacer y qué se hizo. Para lo que tiene que ver con el 344, los que la conocen, pero los que no, es inspección de sitio, digamos, ¿no? Y con BRC probablemente la norma con mucha más exigencia en lo que tiene que ver con evaluación de proveedores o compras, ¿no? Por mucho. Yo creo que los que la conocen saben que ya desde la versión, sobre todo 8, los cambios son muy grandes. Y ahora se agregó un detalle que la verdad, esto no se estaba viendo así, a mi entender, ¿no? Capaz que alguno me dice, sí, a mí me lo preguntaron. Para mí tenía muchas dudas y vino muy bien la aclaración. Y lo comento, y alguno dirá, realmente, pero es... La BRC tiene un requerimiento para cuando yo le compro a un mayorista, a un distribuidor, digamos, ¿no? O sea, viene un producto importado o no, pero yo al que le compro sea un distribuidor. Tenía un requisito en que de cada uno de mis proveedores, para los que no la conocen, vuelvo a decir, para cada uno de mis proveedores, que pueden ser 5 o 120, depende de la industria, yo tengo que tener, de alguna forma, comprobado que el proveedor tiene un sistema de trazabilidad eficaz, ¿no? Trazabilidad, poder rastrear la historia del producto que me entrega, desde el producto terminado a materia prima. Obviamente, si la empresa estaba certificada, eso ya está incluido en la certificación. Si la empresa yo la voy a auditar, nos pide que hagamos comprobaciones de trazabilidad. Y si no, se hace un ensayo por lo general, hay otras formas, pero se hace un ensayo con el proveedor. Lo que dice ahora es que si yo le compro esa materia prima a un distribuidor, a un agente intermediario mayorista, la aprobación del cuestionario que le tengo que hacer a ese proveedor y la prueba de trazabilidad, porque el requisito está en la trazabilidad, la tengo que hacer del último fabricante. Esto fue un tema que siempre, o sea, muchas veces el cuestionario y tal vez el ensayo de trazabilidad o algo lo tenían con el distribuidor, que lo tengo a 50 kilómetros, 10 kilómetros, a 20 cuadras, que importa el producto. Bueno, no. Lo cual es lógico. O sea, siempre hubo discusión en esto, no es de simple implementación, así que el que tenga BRC y tiene productos de un agente, ténganlo en cuenta. Después se aclara más el aspecto de excepciones al proceso de compras, cuando por una urgencia no puedo cumplir con el proceso formal. Hay alguna aclaración más que no valía la pena comentar ahora. Como les dije, no me quiero detener porque no aplica a todos por una cuestión de tiempo, pero ya les dije que el requisito de proceso subcontratado sí tuvo una bonificación muy grande, entonces ahí presten mucha atención al que le interese. Y se aclaró este requisito 311.4, se agregó toda esta frase, esta es completamente nueva,
O sea, el que conoce va a ver que esto no estaba. Sí estaba que ante un retiro del producto del mercado, ustedes tenían que comunicar en no más de 3 días al centro de certificación, comunicarle el retiro. Eso es lo que pide la BRC y en realidad todas las normas GFCI. Ahora aclararon esto, lo cual probablemente igual se implementaba así, pero ahora está como requisito. ¿Y por qué lo digo? No solamente para que lo conozcan, sino para el que está trabajando. Bueno, esto hay que incorporarlo ahora en alguna parte de nuestro sistema de gestión. Dice que luego la empresa deberá brindar información al organismo de certificación, ¿no? Hoy nos va a comentar Mariela con respecto a un organismo de certificación, por ejemplo, TÜV Rheinland. Vamos a tener que comunicarle dentro de los 3 días primero y después, en 21 días, le tiene que avisar las acciones correctivas que hice, el análisis de causa y el plan de acciones preventivas. ¿Está bien? O sea, agregaron que no termina solo con el aviso a los 3 días, sino que ahora me compromete a mí. Seguramente la certificadora me iba a requerir esto, ¿no? Ahora me compromete a mí y el auditor va a tener que revisar y yo voy a tener que tener sistemas para, dentro de los 21 días, comunicar esto a la certificadora. Me pareció bastante interesante. Eso todavía no lo había visto tampoco en ningún otro estándar. Hay un poquito más de detalle en Food Defense, que habló a la mañana recién Federico. Y otros aspectos, uno que me parece muy interesante es, yo le estoy hablando de zonas de alto riesgo, alto cuidado, cuidado ambiente. Eso ingresaba en el capítulo 8. En una versión anterior, ya sé que ustedes muchos son chicos, pero ya estoy hablando de hace más de 6 años, había que hacer toda una evaluación de riesgo para definir qué zonas tengo. Eso se perdió un poco en la versión 8, porque ese requisito ahora estaba en el capítulo 8 y al que no le aplicaba no lo veía. Entonces, hay un árbol de decisión de cómo hacerlo, la BRC es muy práctica en todo eso, pero se había perdido eso y me parece acertado que ahora lo agregaron como inicio del 4.3, que el 4.3 habla de la circulación del personal, de mapas, de flujos, etc. Ahora agregaron de que tengo que documentar la evaluación de riesgo de qué zonas tengo. Y en el caso, por ejemplo, de Federico, si tuviera BRC, él comentó que estaba con FS 22000, probablemente no tenga ninguna zona de riesgo, pero tiene que hacer la evaluación y tiene que quedar documentada en el 431. Esto se había perdido. O sea, la verdad que no estaba el requisito dentro de los primeros 7 que eran para todas las empresas que certificaban. Y este como nota de color, este es nuevo. Pero para que vean, el que no la conoce, léala alguna vez, si está en esto de la gestión de inocuidad, pero el grado de detalle de esta norma, ¿no? Este requisito es nuevo íntegramente. En los casos donde haya cortinas de tira de plástico, estas deberán mantenerse en buen estado, limpias y bien colocadas. Ya lo sabemos y debería ser así, pero bueno, ahora es un requisito. O sea, ojo, porque algunos miran diciendo, sí, es obvio. Recuerden que BRC tiene categorías de certificado, que dependiendo de la categoría del certificado me auditan a los 6 meses, por ejemplo, no al año. Aparte, eso queda en el directorio y todos mis clientes ven mi resultado. Si yo antes veía una cortina y veía otra cosa, tal vez iban al mismo requisito o algo. Ahora, si veo una cortina sucia, va a este requisito. Así que no es que haya un requisito más tan específico. En BRC es importante. Porque no es que, bueno, vi 2 superficies sucias, no. Una es esta y otra es una escalera, ¿no? Que pasa por arriba de la línea y tengo otro requisito para eso. Entonces son 2 no conformidades, no es una. Entonces, hay, como les dije, más detalle en lo que tiene que ver con equipos. Fíjense qué interesante, ¿no? Esto no estaba. ¿Qué hacemos con los equipos que no están en producción en el momento? Con los equipos que están en desuso, pero están en la planta. Bueno, sobre todo eso ya hay requisitos de cómo que tienen que limpiarse, de ser necesario desinfectarse, etc. Y otra nota de color para que vean logrado detalle. Hay un requisito ahora que es, este es nuevo, los equipos de carga de baterías no se deben almacenar en zonas de productos abiertos. ¿Está bien? Al menos que a ese grado de detalle. Yo sigo, después me preguntan igual lo que quieran. Va a ser un poquito más corta la segunda parte, así que ahora nos extendemos 5 o 10 minutos, pero va a ser más corta después antes del almuerzo. Hay mucho más detalle en lo que tiene que ver con contaminantes físicos. Nuevamente, la norma BRC para contaminantes físicos es la más detallada por lejos. Y fíjense que ahora me habla de, se los remarqué, teléfonos móviles, tabletas y otros objetos. O sea, ya lo aclara. No es que no veíamos esto, no es que no podíamos preguntar, pero ahora está como requisito y que tienen que estar aprobados, tengo que tratar de minimizarlos dentro de la planta y había ya un requisito sobre las viromes, que
bastante problemático a veces por la interpretación, etc. Y ahora lo aclara todo más. Verificar que los artículos de librería como bolígrafos y da todo este detalle. Bastante interesante. Además, para el que lo tenga, sé que hay empresas acá que lo tienen y están certificadas también, todo lo que tiene que ver, antes estaban juntos, detector de metal y rayos X, por decirlo de una manera, se aclaró todo un requisito para rayos X con mucho detalle. Así que el que tiene rayos X tiene probablemente no le traiga un cambio. No quiere decir que con esto tal vez tienen que hacer algo, pero tienen que tratar el requisito como corresponde para no llevarse ninguna sorpresa. Fíjense, otro grado de detalle nuevo, esto no estaba, habla de otros. La norma tenía para detector de metales, rayos X, imanes, tamices, selección óptica, filtros, para cada uno tenía un requisito. Ahora tiene otros equipos que habla de separación gravitatoria, lecho fluido o aspiradores, a ese grado de detalle. Este requisito también es nuevo. Y bueno, hablando de otro requisito, saliendo del 410, que es contaminación física, en el ambiental da un poquito más de peso a lo que tiene que ver con la evaluación de tendencias y qué hago cuando el resultado me da mal. No es nuevo desde el punto de vista conceptual, pero el requisito se aclara bastante. Capítulo 5, control de productos. Hay pequeños cambios en desarrollo, solo para comentarles, no vale la pena focalizarnos. Y esto es una aclaración nada más, no es nada nuevo, ya estaba en la norma. Pero por si a alguno le quedaba una duda de qué era alergia, estamos todos de acuerdo, ya lo hablamos también en el seminario muchas veces, pero qué era sensibilidad, bueno, ahora se aclara. Está definido claramente que hipersensibilidad alimentaria también estaría incluido dentro de esto. Con respecto a fraude, solo para que sepan, uno de los pocos cambios es que dice que el equipo y las personas que estén a cargo tienen que conocer de fraude. O sea, en el equipo tengo que tener gente que sepa de qué fraude se pueden cometer y de las materias primas, etc. O sea, no es desarmo un equipo, veo y junto cosas, sino que voy a tener que poder... O sea, yo les podría preguntar quién está aportando esta competencia, por ejemplo. Eso es lo que quiero que lean de mi comentario, ¿no? Capítulo 6, vamos terminando. Control de operaciones. Yo les dije que acá tenemos control operativo, hablábamos de galletitas, tiempos de amasado, temperaturas, pH, temperaturas de horneo, aspectos de fermentación o lo que fuera. Eso estaba en el 6.1. 6.2 es control de etiqueta o etiquetado correcto, que envase en el envase correcto. 6.3 es control de peso, unidad de volumen. 6.4 calibración. En el 6.1.7 está uno de los aspectos que les quería comentar nada más, es que cuando un establecimiento manipule productos, o sea, esto lo vimos siempre, tiene una relación con el capítulo 9, pero ahora está como requisito. Cuando yo tengo un producto que yo no elaboro en la planta, pero lo tengo en el depósito porque viene de otra planta, porque lo distribuyo, aprovecho mi cadena de frío, entonces compro otros productos que los distribuyo, pero los almaceno en mi planta, también podría tener almacenada materia prima de otra planta de un grupo, por ejemplo, ¿no? ¿Me siguen? O sea, hay un montón de situaciones en las que yo puedo almacenar cosas que no uso y que no están dentro del alcance de la auditoría. Esto lo vimos siempre, pero ahora hay un requisito, 6.1.7, en el que me dice, bueno, ¿cómo te aseguras que eso no es un aspecto de posible contaminación o problema de autenticidad, de algún error o de lo que fuera? Es un requisito completamente nuevo del 6.1.7, de los pocos que valen la pena. En el capítulo 7, que era personas, ahí tenemos capacitación, vestuarios, capacitación, vestimenta, la parte de salud y la parte de higiene personal. No hay cambios significativos, no veo, por lo menos de mi punto de vista, cambios muy importantes. Y solo para el que lo tenga en cuenta, hay ciertos cambios en lo que tiene que ver con el capítulo 8 de zona de riesgo. Me pareció interesante estos dos, de cómo tengo que trasladar artículos, equipamiento o lo que fuera de un lugar al otro, porque claro, esa zona es donde yo elaboro un producto que microbiológicamente es susceptible de contaminarse o de tener proliferación microbiana, y que si utilizan SIP, ¿está bien? El equipo tiene que estar separado de la zona de alto riesgo o debe diseñarse y controlarle para que no presente ningún riesgo. O sea, son dos aclaraciones que se hicieron nuevas, es lo único destacable del capítulo 8 para el que lo tenga. Y bueno, y para finalizar, entonces, para resumir, la norma se publicó en agosto de 2022, la pueden descargar gratis de internet, está en español,
y a partir del 1 de febrero del 2023 ya todas las empresas tienen que certificar con este nuevo esquema. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Gracias. Bueno, contesto medianamente rápido. Igual después me preguntan lo que quieren también. Se puede migrar de cualquier esquema a cualquier esquema. No hay ningún problema. Eso pueden pasar de BRC a FCC 22000. Conocí algunas empresas y pueden pasar de FCC 22000 a BRC. La verdad, si está teniendo mucho más auge, no lo sé. Ahora, los números en Argentina indica que el porcentaje que antes había de certificados FCC 22000, que es la norma más certificada GFCI en Argentina, con respecto a BRC se va achicando. Cosa que yo no hubiera pensado que era así. O sea que, por decirlo de alguna manera, o hay nuevas empresas que están certificando BRC y no FCC 22000, o que están pasando de FCC 22000 a BRC. En nuestro caso particular, por ejemplo, este año, si no me equivoco, 6 empresas que nosotros colaborábamos, ¿no?, en nuestro trabajo, que tenían FCC 22000 pasaron a BRC. Así que, a ver, no veo que haya algo directo en el mercado que lo precise, ¿no? Pero evidentemente puede ser que esté pasando un poco eso. Yo creo que FCC 22000 va a ser siempre igual la norma más certificada en Argentina. Entonces, respondo, ¿se puede? Sí, y bidireccionalmente, digamos, ¿no? Si está teniendo más auge, no lo sé, pero bueno, con los números parecería que sí. Y si es mucho más completa, sí, la verdad es que sí, hoy en día. Primero, la norma FCC 22000 no tiene requerimientos de calidad. Esa es la primera gran diferencia. En cambio, BRC sí. Yo les dije, por ejemplo, que hay un requisito de control de peso. Bueno, eso no existe necesariamente en FCC 22000. Y, sinceramente, entre el grado de detalle de requisitos, el que cada no conformidad te lleva o a no certificar o a tener una categoría menor de certificado. Y todo el contexto de BRC creo que conlleva que sí, probablemente los auditores son más entrenados y la norma es mucho más exigente y para mí más difícil de implementar, digamos, ¿no? O sea, conlleva desafíos obligados. Hay muchas empresas con FCC 22000 que podrían tener BRC directamente, pero hay desafíos como este que le comentaba de trazabilidad, ¿no? Que no necesariamente estoy obligado en otros esquemas, o el de que prácticamente todo proveedor que no sea de bajo riesgo tiene que estar certificado o auditado. Son dos requisitos que ya me limitan mucho la posibilidad en ciertas empresas de poder cumplirlos, sinceramente, y no podrían ir directamente por BRC. ¿Está bien? Bueno, nos tomamos media hora. Hay un café ahora en planta baja. Media hora, comenzamos de nuevo.